y vamos a convocar a los compañeros para constituir la mesa, al compañero Panos Soplidis, de Nueva Izquierda por la Liberación Comunista, NAR, de Grecia, a que tome asiento. Al compañero Fran García Hernández, de Comunistas de Cuba, a que nos acompañe en la mesa. Al compañero César Celada, de la agrupación Vilcapasa, de Perú. Al compañero Steve Selter, del Comité de Frente Único por un Partido Laborista de Estados Unidos. Al compañero Emre Basser, del Partido Socialista de Trabajadores, SEP, de Turquía. A la compañera Olivia Campos, de la Fuerza 18 de Octubre, de Chile. Al compañero Pietro Basso, de la Tendencia Internacionalista Revolucionaria de Italia. Al compañero Guillermo Kane, del Partido Obrero, y al compañero Pablo Heller, del Partido Obrero de Argentina. Por eso yo vengo a luchar por la Internacional, por un gran partido obrero contra el Frente Popular. Compañeras y compañeros, estamos realizando este acto internacionalista con todas las fuerzas que acabamos de mencionar, en momentos muy críticos de la situación internacional, con una tentativa golpista en Bolivia, con una rebelión popular en Kenia, noticia de las últimas 48 horas, y venimos de realizar una intensa actividad internacionalista en una conferencia internacional con todos los compañeros y compañeras de las distintas delegaciones. Vamos ahora a darle la palabra para que nos dirija la palabra el compañero Panos Soplidis, de Nueva Izquierda por la Liberación Comunista de Grecia, el NAR. Le pedimos que se acerque para que nos dirija la palabra con un fuerte aplauso. Comrades, I'm really happy to be here with you. I'm going to thank again the comrades of Partido Obrero, but also all of you that came here to listen to us, and really this is a necessary step in the national answer to the war and the misery. Compañeros, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y quiero agradecer nuevamente a los organizadores del Partido Obrero y a todos aquí, ustedes que se han acercado aquí para participar, y creo que es muy importante porque es un paso a dar una respuesta común, como dice acá, a los gobiernos de la guerra y la miseria. Because the war in Ukraine and the genocide in Palestine are really the beginning of a new era. You know, maybe you remember that after the end of the Cold War, there were some very serious analysts, philosophers, that they were saying that that is the beginning of a new era of peace and prosperity. But at least 35 years after the end of the Cold War, we saw a lot of imperialist invasions, a lot of regional wars, and even genocides, for example, in Africa. Es claro para nosotros que la guerra en Ucrania, que el genocidio en Palestina son el comienzo de una nueva era. Quizás muchos recuerden que cuando cayó la Unión Soviética hubo analistas o filósofos muy serios que hablaban de que esto era una nueva era de paz y de prosperidad. Pero en los años que han pasado han seguido las guerras, incluso hemos tenido genocidios. But really, the war in Ukraine and the Palestinian genocide are really opening a new era of war and misery, maybe unprecedented in the recent times. Pero la guerra en Ucrania y el genocidio en Palestina significan un salto
están abriendo una nueva era de guerra y miseria, probablemente por encima, o sea, sin precedentes en toda la etapa que hemos conocido. So we have to see, for example, what is happening in Europe that maybe you're not very familiar, in countries like France, Greece, Germany, other countries in the European Union, where there is really a massive pro-Israel propaganda with, all these anti-Semitism, so-called anti-Semitism rallies, and cases that, like the one you have also here in Argentina with Vanina Biasi. And we have to see, for example, in France, where in this anti-Semitism rally, Le Pen, Macron, the Socialists, the Greens, the Communist Party of France, all rally together. They are now fighting in the elections, but they really have a common enemy. Y estamos viendo, quizás ustedes no lo hayan podido seguir tan de cerca, en Europa, en países como Francia, Alemania, Grecia, otros países de la Unión Europea, una verdadera ola de propaganda patriótica, militarista y sionista. La persecución contra quienes denuncian el genocidio, como aquí lo han vivido con Vanina Biasi. Hemos tenido las supuestas manifestaciones contra el antisemitismo, por ejemplo en Francia, congregaron en la misma movilización a Le Pen, a Macron, al Partido Verde, al Partido Comunista de Francia. Ahora se enfrentan en las elecciones, pero estaban ahí juntos en esta manifestación sionista. A bit shorter, Panos. Yep, they are fighting, but they actually are the two faces of the same coin, because they are all afraid of the oppressed people all over the world and inside their countries. For example, in France, they know that this Palestinian resistance, and in case they win, they know that that could be a really explosive example for all these immigrants living in the Parisian and other French towns, cities, suburbs in absolute misery. And we know that they have been revolting again and again, and they are really afraid that if they unite with the workers' movement, that would have a really explosive situation in France. Son dos caras de la misma moneda, aunque se estén peleando. Y les preocupa cómo seguir oprimiendo a los pueblos del mundo, porque el problema es uno solo. Tienen claro que si gana Palestina va a ser una señal para levantarse para los millones de inmigrantes en los suburbios de París, en los suburbios de Europa, esos inmigrantes que se han levantado una y otra vez, y que una victoria de Palestina va a ser absolutamente explosiva. That is also what they are afraid in Greece, in Italy, in all the countries of Europe, where a big percentage of the workers are immigrants. In Greece, we had really all this situation with refugees and immigrants coming as refugees from the imperialist wars that the Western powers created. And now we are trying really to make them become part of the workers' union, to become part of the movement in Greece. Tienen miedo también en Grecia y en Italia, toda esta masa de refugiados que llegan como resultado de las propias guerras imperialistas que crean las potencias occidentales y que llegan a nuestros países, y nosotros estamos trabajando en Grecia para que sean parte del mismo movimiento obrero que los obreros griegos en unidad. So that is why they are afraid of the Palestinian resistance, and they keep saying that this is a fight between democracy and totalitarianism, between the Western so-called values, which we know, of course, that Western values are also fascism, Nazism, colonialism. And they say that not only about Palestine, but also about the war in Ukraine. Dicen que es una pelea entre la democracia y los terroristas. Dicen que es una cruzada por los valores occidentales. Y nosotros nos preguntamos si los valores occidentales incluyen al fascismo, al nazismo, al colonialismo. Dicen esto sobre la guerra en Palestina y también en Ucrania. So we really believe that, of course, this is not a war between democracy and totalitarianism. We believe that this is an inter-imperialist rivalry between two imperialist blocs, the blocs of the United States and the West, and the bloc of China and Russia.
Creemos que no es un choque entre democracia y totalitarismo, sino un choque interimperialista entre las potencias occidentales y el bloque de Rusia y China. The Western Bloc, mainly of course the United States and the European Union in Europe, are in a decline economically, but they keep the military advantage. For example, we all know that the United States has 750 bases in 80 countries. Again, Panos. Sorry. I say that the Western Bloc of United States and the European Union are in decline economically, but they keep the military advantage. For example, we all know that the United States has 750 bases, military bases in 80 countries. El bloque de las potencias occidentales, compuesto centralmente por la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN, está en declive económico, pero mantiene la ventaja militar. Estados Unidos tiene 750 bases militares en 80 países. And on the other hand, China is an economy that it is predicted under, of course, normal conditions, but we don't live in normal conditions, that just in a few years it will become the biggest economy of the world. Y China es una economía que las predicciones dicen que bajo condiciones normales se volvería la economía más grande del mundo. Pero claro, no vivimos en condiciones normales. So the war in Ukraine, but also what they are preparing, for example, in Taiwan, is really the beginning of a new era. It is really an unprecedented times, as I said, and we live in the edge of abyss. We live in? I didn't catch that last phrase. We live in? We live in the edge of abyss. In the age of? Of the abyss. Of abyss. I get this. Sí. Disculpen. La guerra en Ucrania y la que preparan en Taiwán son entonces un salto en este choque y se puede decir que vivimos en la era del abismo. So, what to do? And first, what we shouldn't do. And we should not choose between one of the imperialist blocs, as unfortunately many of the left, especially in Europe, but I think also in Argentina and other countries, have made to choose an imperialist bloc. ¿Qué hacer entonces frente a esta situación y qué no hacer? Lo que no debemos hacer es elegir entre los bloques imperialistas. Y desgraciadamente en Europa, y creo que acá también en Argentina ha sucedido, tenemos a gran parte de la izquierda que ha elegido uno de estos bandos imperialistas. We should not raise the flags of Ukraine, of Russia, of the European Union, NATO, United States or China. We have to raise the red flag. No vamos a alinearnos con la Unión Europea, ni con Estados Unidos, ni con China, ni con Rusia. Tenemos que levantar un bando propio de la izquierda. The First World War ended because of the October Revolution. Probably the situation is not the same as 1917, mostly because the communist left is in crisis and also the workers' movement is weak. La Primera Guerra Mundial terminó con la Revolución de Octubre. Es cierto que no estamos en la misma situación. La izquierda comunista está en crisis y el movimiento obrero es débil. But this meeting here in Buenos Aires, the union of workers from Argentina, Greece, Italy, Turkey, and all the other countries is really the start of an internationalist answer to the war. Pero esta reunión en Buenos Aires, esta unidad entre obreros de Argentina, de Italia, de Turquía, de Grecia, de todos los países, es el principio de una respuesta internacionalista contra la guerra. And we should really keep taking common initiatives, common struggles like the one we had yesterday for Chiquito Beliboni, where workers from Turkey, Greece, Italy, and the other comrades really stand not only with Chiquito Beliboni and the other comrades, but also for the worker class all over the world. Pero debemos seguir tomando iniciativas comunes de lucha, como pudimos estar ayer con Chiquito Beliboni y con todos los compañeros de Grecia, de Turquía, de Italia y de todos los países, que no es solo
defender a Chiquito Beliboni, sino que es plantarnos junto a los trabajadores de todo el mundo. So we believe that that is the only answer. That is the only way to fight against war, to fight against misery. And the moment is now. Workers of the world, let's unite. Así que creemos que esa es la única respuesta, es la única forma de enfrentar a la guerra y la miseria. Este es el momento, hace falta ahora, obreros del mundo, unámonos. Muchas gracias, Panos, del NAR de Grecia, y convocamos a la compañera Olivia Campos de la Fuerza 18 de octubre. Bueno. Entonces anunciamos en este momento al compañero Frank García Hernández de Comunistas de Cuba. Muy buenas noches. Ayer cuando estaba preparando los apuntes estaba un poco preocupado de qué iba a hablar porque ya había hablado con ustedes en el Congreso, en la reunión internacional, pero después me di cuenta que es un público más amplio. No creo que todos hayan sido delegados al Congreso, sino van a tener que oír algo parecido. Una de las preguntas que surgieron en la reunión internacional que tuvimos en la sede del Partido Obrero recientemente era ¿qué es lo que se debe defender hoy de Cuba? Porque hay un hecho real y es que estamos ante una restauración capitalista. Preguntaba el compañero Pietro ¿qué entendemos por restauración capitalista? Y es que hay un avance orientado por el gobierno cubano del sector de la economía privada, de la burguesía. La burguesía está creciendo al punto de que hay más de 11.000 empresas privadas hoy en Cuba, las cuales están cooptando de manera terrible la venta de alimentos y en medio de una situación crítica del desabastecimiento de la alimentación al punto de que la gran mayoría de la clase trabajadora cubana no puede comprar leche, algo tan básico como la leche, y sin embargo cuando se entran a las páginas oficialistas de la prensa oficialista como Cuba Debate hay propaganda de la leche, de empresas privadas que venden leche. Esto no es anecdótico, esto es para que vayan viendo la crisis en que se encuentra la sociedad cubana y la política que tiene el gobierno cubano. Hablaba con el compañero de Málaga antes de entrar y le contaba algo asombroso que parece un chiste de mal gusto. La consigna del pasado Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas era «Crea tu propia felicidad». El horror. No había ni siquiera un retrato de Che Guevara, un retrato ni siquiera de Fidel, nada. Crea tu propia felicidad, es decir, enfocados en estimular la burguesía, en estimular la idea de que ya el Estado no va a estar presente, cuídate tú. Entonces, ¿qué se puede hacer? Alguien también me preguntaba, bueno, pero es que Lenin aplicó la nueva política económica que incluso era de cierta manera más agresiva. Lenin hablaba de los empresarios privados rusos, de los NEPman, les decían, la famosa NEP. Pero la diferencia entre el gobierno cubano y Lenin y la política de Lenin, que incluso la apoya a Trotsky, es que desde un inicio los bolcheviques estuvieron planteando la NEP como un retroceso. Y lo decían, esto es un retroceso organizado. Esta gente no está planteando la expansión del sector de la economía privada como un proceso organizado. E incluso hay una polémica muy interesante con Lenin y Stalin, y es el tema del monopolio del comercio exterior. Los bolcheviques bajo la NEP siguieron controlando el monopolio del comercio exterior y el gobierno cubano ha barrido con el monopolio del comercio exterior. Lo que está avanzando en el avance de la burguesía cubana es tan grande
que los otros días un político estadounidense muy contento dijo que la nueva revolución cubana es el crecimiento del sector de la economía privada. Imagínense cómo puede estar esto avanzando, ¿no? Entonces cabe la pregunta, si a eso se le suma la fuerte represión que hay, todavía hay casi 300 presos por protestar el 11 de julio de 2021. Esa gran manifestación que se dio aquí por exigir la liberación de los detenidos el 12 de junio pasado, a mí lo que me hacía era pensar constantemente en la represión que se lanzó contra nosotros. Como muchos saben, yo también fui detenido. ¿Y a quiénes escarmentaron? ¿A quiénes le echaron, como decimos en Cuba, 20, 30 años? A los obreros, a la gente que no se conocía. Los que teníamos cierta relevancia nos sacaron en 24 horas, por un motivo y por otro. Pero los que están allá adentro cumpliendo 20, 30 años, nadie sabe los nombres y apellidos de ellos, porque son obreros, porque son obreras. Y son castigos. Le contaba a un compañero de prensa obrera antes de entrar que la totalidad de los que presenciaron el asesinato del único manifestante que murió en la protesta, que en ese caso fue 12 de julio, por un tiro por la espalda de un policía, la totalidad de los testigos están presos, con 20 y 30 años de condena por supuestamente sedición. El nuevo Código Penal, nuevo relativamente, lleva 2 años y poco. El nuevo Código Penal estipula que por propaganda enemiga, lo que ellos entienden por propaganda enemiga, te pueden sentenciar de 3 a 6 años de prisión. Esto que ustedes pueden poner una mesa para repartir volantes, para vender prensa, nosotros no podemos hacerlo. Ahora, antes de empezar el acto, un compañero de la UJS me preguntaba viéndome leer una revista: ¿esta revista es tuya? ¿La traes de allá de Cuba? Y digo, no, nosotros no tenemos dinero para imprimir la revista. Y después me quedé pensando, y dije, bueno, de pronto quizás pudiéramos hacer, como dicen ustedes, una vaquita, pero ¿quién se arriesgaría a imprimirnos la revista? Porque tenemos algunos artículos en PDF, una revista en PDF, pero ¿quién se va a arriesgar? ¿Quién se va a arriesgar? Porque además es una mentalidad tan analógica de que si te ven con los papeles es cuando te meten preso. Se quedaron como en el siglo XX. La represión llega al punto, esto yo a veces cuando lo digo pienso, estarán pensando los que oyen que comunista se ha derechizado, porque tiene un discurso quizás similar al de la gusanera, ¿no? En el sentido de la denuncia de miren cómo nos están reprimiendo. Y eso fue por eso es que estamos ahora así, porque durante décadas la clase trabajadora cubana estuvo muy contenta con Fidel, estuvo muy contento con el proyecto de socialismo que se estaba construyendo porque no nos afectaba. Es un hecho que la revolución cubana logró grandes beneficios para la clase trabajadora cubana, grandísimos, y por eso la contrarrevolución era aplastada. No teníamos los instrumentos de la democracia socialista, nunca estuvieron ahí, siempre seguimos a un líder, a una orientación verticalista, y cuando esa burocracia dirigente empezó a aplicar la restauración capitalista, empezó a tomar medidas contra la clase trabajadora, ¿qué nos encontramos? Décadas de movilización, no teníamos ningún instrumento legal, ningún instrumento constitucional para ejercer nuestros derechos, y la desmovilización, sobre todo. La idea de que el gobierno cubano sigue siendo la revolución cubana. Eso desmoviliza muchísimo. Y eso es algo que yo quiero que quede bien claro a todas las compañeras y compañeros que estén acá. El gobierno cubano no es la revolución cubana. Hubo recientemente una organización trotskista que la vi degenerar poco a poco. Fue cercana a nosotros y se los advertía, les decía, ustedes siguen diciendo que en Cuba hay una revolución, siguen diciendo que hay que defender a la revolución cubana, y les tengo que dar la mala noticia que hace años que no hay revolución en Cuba. Bueno, ¿qué sucedió con esta organización? No voy a decir el nombre porque son muy pequeños y no les quiero dar propaganda. Terminaron diciendo que las protestas del 11 de julio eran contrarrevolucionarias. Las consignas no son algo pequeño, las consignas son algo muy importante a tener en cuenta. Entonces, ¿qué se puede defender hoy en Cuba? Hay que defender a la clase trabajadora cubana,
Quizás muchos de ustedes se acuerden de la compañera Celia María Hart, una incansable trotskista cubana de quien me precio haber sido su amigo. En aquel momento, cuando conocí a Celia, yo todavía venía como deconstruyendo algunas cosas. Y recuerdo una tarde Celia me dice, no hay que defender a Cuba, hay que defender al proceso socialista cubano. Y aquello me chocó y estuvimos toda la tarde debatiendo al respecto. ¿Cómo que no defender a Cuba? Si lo que hay es que defender a Cuba. Y después, cuando pasó el tiempo, me he ido dando cuenta, claro, lo que hay es que defender una revolución en Cuba. No hay que defender a la burocracia cubana que tiene un discurso meramente nacionalista. Y aunque nos duela, aunque nos cueste trabajo, tenemos que hacer una revolución política para derrocar a esa burocracia dirigente. Eso nos quedó bien claro en un pequeño congreso que hicimos nosotros, clandestino completamente, y que nunca se nos va a olvidar que solamente asistieron tres organizaciones trotskistas. Cursamos invitación para la casi totalidad de las organizaciones trotskistas. Y de todas las organizaciones trotskistas, una de ellas de las que asistió fue el Partido Obrero. Eso nosotros nunca lo vamos a olvidar. El compañero Guillermo Kevin, que está acá, asistió sabiendo que lo podían deportar, que podía terminar preso. Desde que entró por la aduana, no me vas a dar mentir, tuvo problemas. Tuvo problemas porque, claro, seguro que intuían que algo venía a ser un trotskista, porque además se le ocurrió entrar con propaganda. Ya se imaginan. Entonces ya quiero cerrar, porque acá me está censurando. Me están censurando el tiempo. Y lo que quiero dejar es bien claro que sí, que hay que defender a Cuba contra las agresiones imperialistas, que sí existe el bloqueo yanqui. Que cuando digan a defender a Cuba, se diga, vamos a defender a la clase trabajadora cubana. Abajo la burocracia restauracionista. ¡Viva la revolución socialista cubana! ¡Viva la revolución mundial! Muchas gracias, Fran García Hernández, de Comunistas de Cuba. Y le vamos a dar ahora la palabra al compañero Steve Seltzer, del Comité de Frente Único por un Partido Laborista de Estados Unidos. Thank you. Thank you, brothers and sisters and comrades. I'm happy to be in Argentina with the struggle of the people. Gracias, compañeros. Estoy muy contento de estar acá en Argentina con la lucha popular. We must fight for the freedom of the people of Palestine and against U.S. imperialism, and also in defense of the piqueteros and the people and workers in Argentina who are fighting U.S. imperialism. Debemos defender al pueblo palestino que está enfrentando al imperialismo y también a los piqueteros, a los trabajadores de Argentina que también enfrentan al imperialismo norteamericano. We are facing socialism or barbarism. That is what faces the world. This is a life and death struggle for the working class of every country of the world. Enfrentamos la perspectiva de socialismo o barbarie. Esto es la disyuntiva que enfrenta el mundo. Es una pelea de vida o muerte para la clase obrera mundial. In U.S., there is a mass movement for the Palestinians of students and workers in defense and against the U.S. support for Zionism, U.S. imperial support for Zionism. En Estados Unidos hay un movimiento de masas en apoyo a Palestina, de estudiantes y de trabajadores, enfrentando el apoyo del imperialismo norteamericano al sionismo. There is also massive organizing, union organizing. Young people in the United States are fed up. Over 50% of the young people see socialism as a solution to this crisis that they face. Y también hay un ascenso masivo de la organización sindical. Los jóvenes se cansaron, más del 50% de los jóvenes creen que el socialismo es una salida a la crisis que se está viviendo.
At the same time, the AFL-CIO, the major trade union federation in the United States, supports the Institute in Zionism, and the Solidarity Center, which is supposed to be an international operation of the AFL-CIO, takes $75 million from the U.S. government. And this Solidarity Center was involved in overthrowing governments in Chile and other countries around the world. La AFL-CIO, la principal central obrera de Estados Unidos, sin embargo se dedica a apoyar a la central sionista, la Histadrut, y tiene un centro de solidaridad que recibe del Estado norteamericano $75 millones anuales que usa para promover golpes anticomunistas en todo el mundo, como lo ha hecho en su momento en Chile. And I want tonight to condemn the attempted coup by the military in Bolivia. This military is supported by the United States, a U.S. organized coup because they want the lithium and the resources of Bolivia. Quiero condenar desde aquí el golpe que se ha intentado hoy en Bolivia, y es claro que este golpe ha sido promovido por Estados Unidos porque son ellos los que vienen financiando al ejército, y Estados Unidos quiere el litio de Bolivia. And Elon Musk, this techno-fascist, is in bed with Milei because Milei will give him the lithium of Argentina if it's up to the government of Argentina. Y Elon Musk está entongado con Milei, este tecnofascista Elon Musk, porque Milei, si depende de él, le va a entregar el litio a Argentina a Musk. These people are world criminals. They're looting the world. And we in the United States have to organize the working class against imperialism and against the looting of Argentina and other countries around the world. The American working class have to fight U.S. imperialism to defend the people in the United States and the people of the world. Son criminales mundiales, están saqueando el mundo, y la clase obrera norteamericana tiene la obligación de enfrentar al imperialismo norteamericano. Incluso para salvar a la gente de Estados Unidos tenemos que enfrentarnos al saqueo del mundo entero que lleva adelante nuestro gobierno. American capitalism is in decline. American imperialism is in decline. And we believe that Trump wants to have a fascist regime. The rise of fascism is not just an American phenomenon, it's happening all over the world. And we believe that there needs to be a global united front against fascism of the working class of the world to defend our democratic rights and to fight for a socialist world when the working class is in power. El capitalismo y el imperialismo norteamericano están declinando. Y está Trump en ascenso, que pretende instalar un régimen fascista. Y no es solo Estados Unidos, el ascenso del fascismo es un fenómeno global. Necesitamos un frente único contra el fascismo que pelee por nuestros derechos democráticos y por el socialismo en todo el mundo. Trump is a gangster. He's a gangster and a criminal. And he wants to expel 11 million immigrants in the United States. He has said he will repress and round up Palestinian protesters and expel them out of the United States. He's attacking reproductive rights from women in the United States. He's destroying the world with oil drilling and the climate crisis. He is a deadly threat and danger to the entire world, not just to the working people of the United States. Trump es un gángster y un criminal. Ha dicho que quiere expulsar a 11 millones de inmigrantes. Ha dicho que a los que protestan por Palestina hay que expulsarlos del país. Ataca a los derechos reproductivos. Defiende las formas de extracción de petróleo que dañan el ambiente y niega el cambio climático. Trump es un criminal, hay que echarlo, hay que frenarlo, y es un peligro para Estados Unidos y para el mundo entero. The answer for us in the United States is independent working class mobilization and struggle for power. Workers in the United States need to build their own mass working class Democratic Party, and workers in the United States need to prepare for action with general strikes against this criminal governments, whether it's Biden or whether it's Trump.
La salida a esto es la movilización independiente de la clase obrera, es la lucha por el poder de parte de los trabajadores. Los trabajadores en Estados Unidos necesitan un partido político propio, de masas, democrático, que enfrente a estos guerreristas, capitalistas, sea Biden o Trump. This is the 90th anniversary this year of the Minneapolis General Strike. And that strike, that general strike was led by Trotskyists. And it was successful because it was led by Trotskyists. We need to build an international working class movement that can lead more general strikes like Minneapolis and spread these globally. We have to organize now. Time is short, comrades, brothers and sisters. We have to fight to organize the working class, prepare for these battles, and organize to win them. All power to the working class, victory to the Party of Workers, Workers' Party in Argentina, solidarity and internationalism. Thank you, brothers and sisters. Se han cumplido este año 90 años de la gran huelga de Minneapolis, que fue una huelga liderada por trotskistas y que triunfó porque fue preparada y liderada por trotskistas. Necesitamos un movimiento internacional de la clase obrera que pueda preparar muchas huelgas generales como la de Minneapolis. Compañeros, necesitamos actuar ahora. Hay poco tiempo, tenemos que prepararnos para la lucha del poder, por la victoria del Partido Obrero en Argentina, por la victoria de la clase obrera internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Steve, del Frente Único por un Partido Laboralista de Estados Unidos. Y ahora sí convocamos a Olga Aguirre, de la Fuerza 18 de Octubre de Chile, a que nos dirija unas palabras. Buenas noches, compañeras y compañeros, un gusto estar acá. Venimos de días de debates trascendentales para cualquier revolucionario. Estos debates no parten desde cero y representan un avance porque se asientan en las conversaciones y en los acuerdos que venimos teniendo en este camino común que estamos transitando con las organizaciones acá presentes. Este camino que sale reforzado luego de esta gran conferencia internacional que culmina con este acto. La guerra de Rusia y Ucrania expuso la miseria de gran parte de la izquierda que se alineó con la política de las potencias capitalistas e imperialistas, pero también sirvió para que organizaciones revolucionarias que probablemente no hemos tenido una trayectoria política coincidente, ante la preocupación frente al horror de la guerra, pasemos a la acción. Porque esta guerra es reaccionaria en todos sus términos. No hay un bando progresivo. Esta guerra la pagamos los trabajadores porque somos la carne de cañón de la escalada belicista y además pagamos las consecuencias económicas con hambre y miseria de la misma. Y esto estaba bastante claro desde el principio para quien quiera verlo. Pero si alguna duda quedaba, la masacre, el genocidio que está perpetrando el imperialismo contra el pueblo palestino jugó un rol clarificador, porque hay un hilo conductor. Tanto Ucrania como Israel son títeres del imperialismo y por eso es incomprensible y criminal la doble vara con que ciertas izquierdas se plantean frente a estos conflictos. Entre las grandes coincidencias que tuvimos las organizaciones acá presentes, coincidimos en la importancia y en la vitalidad de la consigna histórica de guerra a la guerra, en seguir denunciando y reclamando abajo el Estado sionista de Israel y reivindicar la resistencia del pueblo palestino
palestino sin condicionamiento alguno. También hemos tenido una coincidencia fundamental respecto de las tareas que tenemos en nuestros propios países, porque los enemigos están dentro de nuestras propias fronteras. En el Chile de Boric tenemos que seguir pagando por acceder a derechos elementales, y quienes no nos resignamos a una vida de miseria o a vivir endeudados somos reprimidos a diario. Boric es un guardián de las conquistas reaccionarias de la dictadura de Pinochet de la mano de los pacos y de los milicos. Esto nos plantea otro problema, nos vuelve a plantear otro problema, que es el problema de los frentes populares. Un callejón sin salida para la clase obrera. Tenemos la tarea de poner en pie las alternativas políticas de la clase, las alternativas revolucionarias, únicas capaces de enfrentar la avanzada de la ultraderecha. Lo demás es una ilusión. Como se ve, compañeras y compañeros, es muy grande el desafío y son muchas las tareas que tenemos que llevar adelante para concretarlo. Pero no partimos de cero, tenemos con nosotros la historia de la clase obrera en el mundo, en sus intentos, en sus luchas victoriosas y aún en las derrotas. Así que nos queda por escribir el capítulo victorioso, el capítulo final, donde terminemos de una vez y para siempre con este sistema de hambre, opresión y explotación. Abajo los gobiernos de la guerra y del hambre, proletarias y proletarios del mundo, a unirnos. Muchas gracias, Olga, de la Fuerza 18 de Octubre de Chile. Y le vamos a dar la palabra al compañero Fabio Santoro, del Sindicato Intersectorial de Comisiones de Bases, el SICOBAS de Italia, que en el día de ayer estuvo realizando piquetes, manifestaciones con la bandera palestina y también reclamando por el compañero Chiquito Beliboni. Disculpen si hablo en inglés. Por la próxima vez aprenderé más de español por poder hablar. In representing the workers of SICOBAS, I am very happy to be here, but also personally. Estoy muy contento de estar acá, tanto como representante de los trabajadores de SICOBAS como personalmente. I thank you very much for this invitation and for the work that you did to organize this week. Les agradezco muchísimo la invitación y todo el trabajo que han hecho para organizar esta reunión. I also bring the greetings from the Movimento Disoccupati 7 Novembre di Napoli. También les traigo el saludo del movimiento 7 de noviembre Desocupados de Nápoles. As SICOBAS, we shared already before this week, we shared very much with the Partito Obrero, with the Polo Obrero, the Movimento Piquetero in general, and with all the other organizations that are here present. Desde SICOBAS, ya antes de esta semana de trabajo, teníamos grandes coincidencias con el Partido Obrero, con el Polo Obrero, el Movimiento Piquetero Argentino de Conjunto y con todas las organizaciones que están acá presentes. First of all, we shared our method of action and struggle, which are the traditional methods of struggle of the working class. En primer lugar, compartimos un método de acción y de lucha, que no es otro que el conjunto de métodos tradicionales de lucha de la clase obrera. Picket lines, direct struggle
towards our counterpart, the capital, the international capital. El piquete, que es la forma de lucha directa contra nuestro enemigo, que es el capital. But most of all, bringing forward in this struggle an autonomous point of view of the working class. Y también, sobre todo, desarrollar en el transcurso de esta lucha un punto de vista autónomo de la clase obrera. We also shared the solidarity towards the attacks that both of us and all the other organizations that are here present are receiving from the government. También nos aunamos en la solidaridad contra los ataques que nuestras organizaciones, todas las organizaciones que están aquí reunidas, reciben de nuestros gobiernos. But we shared also common actions, international actions like the 24th of February against the governments of the war. Y compartimos acciones comunes, como la que hicimos el 24 de febrero contra las guerras y los gobiernos de la guerra en el mundo. This week, I think we did a step forward to join in a stronger and more important way our forces. Esta semana creo que dimos un paso más para lograr una unidad más fuerte y más permanente de nuestras fuerzas. We had a long reflection about the war, starting with the war in Ukraine, the genocide in Palestine against the Palestinian people, and the global spiral towards a generalized war. Tuvimos una larga reflexión común sobre la guerra en Ucrania, el genocidio en Palestina y el peligro de que esto espirale hacia una guerra generalizada. This reflection and this attempt and this need to join strongly the forces on an international basis is very necessary. Estas reflexiones, esta intención, esta necesidad que tenemos de unir fuerzas a nivel internacional es una urgencia común que tenemos todos. It is very necessary because this spiral towards a war will have very, very bad consequences for the working class. Es muy necesario porque esta espiral hacia la guerra va a tener consecuencias nefastas para la clase obrera. And we know there already were in the last century global wars. We must not make the same mistakes that the working class did in the previous World War, siding with their national capitalists that brought them to death and to complete defeat. Ya tuvimos 2 guerras mundiales el siglo pasado y no debemos volver a repetir los mismos errores en los cuales la clase obrera se alineó con su burguesía, llevándolos a la muerte, a la derrota. It is also necessary now because although Italy, Argentina, of course, they are fully involved in the wars that are happening, but they are not directly in a war. This war economy already drives, increases the repression against the organizations of workers. Esto es una necesidad urgente porque es cierto, aunque Italia o Argentina, nuestros países no están directamente en el escenario de la guerra, la economía de guerra aumenta la presión y la represión contra las organizaciones obreras. In Argentina, they are trying to prohibit pickets. In Italy, they are now discussing a project of law to prohibit pickets. En Argentina han prohibido los piquetes. Y en Italia están discutiendo un proyecto de ley para prohibir los piquetes. In Argentina, they are fabricating false accusations towards those who very hardly arrived to lead social and worker movements. En Argentina están desarrollando falsas acusaciones contra aquellos que han organizado con gran esfuerzo grandes movimientos de lucha y sociales. In Italy as well.
En Italia también. In Argentina, they are reducing or already have reduced the possibility of public meetings and demonstrations. In Italy, they are trying and have and again are trying to reduce the possibility of public meetings and demonstrations. En Argentina han limitado o están intentando limitar la posibilidad de hacer reuniones y manifestaciones públicas. En Italia también vienen hace tiempo y están reforzando el intento de limitar la posibilidad de manifestarse públicamente. In Argentina, they are raising the punishment for political crimes. In Italy, they are raising the punishment for political crimes. En Argentina suben los castigos por los llamados crímenes políticos, en Italia suben los castigos por los crímenes políticos. And this is the same thing that is happening in all the countries that are represented right here, right now. Some are, of course, more forward already, some less, but this is the general tendency. Y esta es la tendencia general que se está viviendo en los distintos países. Incluso no solo los que están acá representados en esta reunión. Algunos países están más avanzados y otros más atrasados, pero esta es la tendencia general. The governments, as they go towards this spiral of war, they need to discipline workers. They need to discipline the people, that they bend their own needs to the union of the nation against the other nations, against the other national capitalism, even if this leads them to their destruction and to their death. Los gobiernos que marchan hacia la guerra necesitan disciplinar a los obreros y al pueblo en la unidad nacional contra las otras naciones capitalistas, aunque esto signifique que marchen a su muerte y a la destrucción. So our work, the work that we are doing right here, is to break the union of the national capitalism and to build the union, the international union of the working class. Así que el trabajo que estamos haciendo acá mismo es romper la unidad nacional capitalista para construir la unidad internacional de la clase obrera. Solidaridad también al pueblo boliviano, a los trabajadores bolivianos. ¡Viva la Palestina! ¡Viva la Palestina! Fuera el gobierno Milei, fuera Meloni, fuera Macron, empiezan todos con M. Abajo los gobiernos de la guerra y de la hambre, y viva la clase obrera internacional. Muchas gracias, Fabio Santoro del SICOBAS, y convocamos ahora al compañero César Celada de la agrupación Vilcapasa de Perú. Estimados compañeros de la mesa, estimados compañeros del auditorio, todos. Compañeros, hace como 30 años atrás, el ideólogo más importante del sistema capitalista entonces, Francis Fukuyama, dijo que era el fin de las ideologías y el fin de la historia. Han pasado 3 décadas y lo que tenemos hoy en día es más desigualdad, más miseria, más hambre, más conflictos y más guerras. Es decir, que las posiciones del Partido Obrero frente a las demás corrientes que incluso se reclamaban marxistas, trotskistas, incluso mariateguistas, de que no había posibilidad de mayor conflicto o de lucha de clases, fueron completamente superadas por las tesis del catastrofismo que el compañero Pablo Riesni, que en paz descanse, las vino desarrollando durante mucho tiempo.
eso ahora se enarbola en la posición que ha adoptado este acto internacional como parte de una caracterización también del PO de guerra a la guerra. Porque claro, como hemos debatido en estos días, cuando el imperialismo está saliendo a la ofensiva, cuando la gente se muere de hambre y en Palestina están llevando a cabo una limpieza étnica de características genocidas, no le vas a dar la otra cara. No obstante, hay corrientes democratizantes adaptadas al régimen político de explotación y otras confundidas, como en Perú incluso llamando a apoyar a Biden, el asesor principal de Verónica Mendoza, es candidata presidencial de Juntos por el Perú y antes del Frente Amplio, pues se han visto completamente en bancarrota. Por eso esas consignas aunadas a la orientación del movimiento piquetero son las razones por qué hoy en día el PO ha tenido una campaña destructiva de difamación que tiene ahora el compañero Chiquito Boliboni y los diferentes compañeros dirigentes del movimiento piquetero a su enemigo público número uno. Compañeros, en Perú, el libro que sacó el compañero Gabriel Solano sobre por qué fracasó la democracia también está vigente, porque podemos ser diferentes en el acento, podemos ser diferentes en el nivel de pobreza que hay allá. Allá estamos más o menos en 40% de pobres, pero la desnutrición es de cerca del 50% en los niños. Pero la explotación es la misma. En el 2021, me avisa Guillermo para ir acabando, En el 2021, producto de estos factores de miseria, pobreza y desigualdad, fue elegido presidente de la República un profesor rural que se llama Pedro Castillo, con un partido que se reclamaba marxista, que no tenía candidato a la presidencia. Ganó por 42.000 votos a la señora Keiko Fujimori. Pero desde el primer día no lo quería reconocer presidente. Faltando una semana recién lo condecoraron. Y desde el primer día de gobierno hicieron todo lo posible para destruirlo. Y por su política de conciliación, la primera reunión que tuvo en el extranjero fue con el embajador norteamericano en Estados Unidos y la creminata de los grupos económicos yanquis. Pero a pesar de que no tomaba ninguna política antiimperialista, a lo mucho que hizo fue pasar a las planillas a los tercerizados, el imperialismo lo derrocó, dejándose llevar por la ultraderecha y de esa manera tener gobiernos más alineados en un contexto de crisis, guerra y revoluciones. Y por eso es que hasta ahora sigue preso con decenas de activistas y luchadores que han estado en las calles. Compañeras y compañeros, por estas razones nos parece fundamental este acto internacionalista con compañeros de diversas corrientes y experiencias que están en el combate, que están en la lucha. Por eso, compañeros, como decía el compañero Olivia, los desafíos y retos son grandes. Pero creo que hemos dado un paso fundamental, trascendental, en la articulación de las luchadoras y los luchadores que enarbolamos las banderas de la clase obrera como sujeto político revolucionario. Abajo los gobiernos del hambre y de la guerra. ¡Que viva Palestina! ¡Abajo el golpe de Estado en Bolivia! Muchas gracias, César, de la agrupación Vilcapasa de Perú. Es muy importante señalar, compañeras y compañeros, que es una mesa representativa de organizaciones que están insertas en la lucha de clases, y en la conferencia que se hizo en estos días han salido numerosas declaraciones
Defendiendo las libertades democráticas, los compañeros del CEP tienen 2 compañeros detenidos por las manifestaciones del 1 de mayo. Han salido declaraciones condenando la represión en Chile contra el pueblo mapuche por parte del centroizquierdista Boric. Han salido una declaración también en apoyo y solidaridad a los compañeros de Sicobas y a otros compañeros que están siendo perseguidos por el gobierno de Italia. Contra la persecución en Rusia ha salido una declaración particular, naturalmente contra la persecución al pueblo obrero, al Partido Obrero, también en apoyo a toda la lucha que está desenvolviendo el pueblo de Grecia, y probablemente en los próximos días se estará terminando de firmar una declaración que no es simplemente una declaración, sino que son definiciones políticas, programáticas, muy de fondo entre todas las organizaciones que están participando de este evento. Sin más, quiero darle la palabra al compañero Emre Basser del Partido Socialista de los Trabajadores, CEP de Turquía. Hola compañeros, compañeras, merhaba yoldaşlar. Firstly, I greet you all with my respect and love on behalf of CEP Türkiye. En primer lugar, quiero darles un gran saludo de parte del CEP de Turquía. We have been here for 2 weeks and thanks for your hospitality, and we would like you to know that we will return to our country on Friday with the enthusiasm and energy that we received from you. Hemos estado aquí 2 semanas junto a ustedes y queremos que sepan que nos vamos a volver a nuestro país el viernes cargados del entusiasmo y la energía que hemos recibido de ustedes. Here we have seen the living proof that the fates of Turkish workers and Argentinian workers are common on many points. Hemos visto la prueba viviente de que los destinos de los obreros en Turquía y los obreros en Argentina son comunes en muchos puntos. For example, poverty, the high number of people forced to sleep on the streets of Buenos Aires, just like in Turkey, summarizes the current situation. Por ejemplo, en la pobreza, el gran número de gente que está forzada a vivir en la calle en Buenos Aires es igual que en Turquía y es el resumen de la situación actual. Also, when we visit the Polo Obreros local activity in Moreno, the view we encounter isn't unfamiliar to us. También cuando recorrimos el trabajo del Polo Obrero en el distrito de Moreno, la vista que recibimos es familiar para nosotros. Yes, everyone feels a little saddened by these scenes, but just feeling sad or just trying to understand the situation cannot be enough for us. Sí, todos nos sentimos un poco tristes cuando vemos estas escenas, pero sentirse triste o tratar de entender la situación no puede ser suficiente para nosotros. We have to be the grave diggers of capitalism. As Marx mentioned in his 11th thesis, we must change the world. Tenemos que ser los verdugos del capitalismo. Como lo dijo Marx en su tesis 11, no se trata de comprender al mundo, sino de cambiarlo. In parentheses, I would like to thank to the young comrades that show us the paintings of Marx and 11 thesis in first floor. Les quiero agradecer especialmente a los compañeros jóvenes que nos llevaron a ver el mural sobre la tesis 11 de Marx acá en el primer piso. When we return to our country, I want from my comrade to copy it. Quiero que mis compañeros lo copien allá en Turquía. I salute once again all the revolutionaries who set out with this claim to change the world. Quiero saludar nuevamente a todos los revolucionarios que se alinean con esta consigna de transformar el mundo. To all Partido Obrero and Polo Obrero comrades, especially Eduardo Belliboni and Vanina Biesi, who raised this claim. Also, greetings to the comrades who are
members of SICOBAS in Italy, comrades from Cuba, comrades from Peru, and all other comrades that are faced with state terrorism. Saludar a todos los compañeros del Partido Obrero y del Polo Obrero, especialmente a Eduardo Beliboni y Vanina Biasi, que han levantado estas consignas, a los compañeros que son miembros de SICOBAS en Italia, a los compañeros de Cuba, de Perú, a todos los compañeros que están sometidos al terrorismo del Estado. Just 30 years ago, when the USSR collapsed, they wanted us to believe the globalization will bring peace and tranquility to all over the world. Hace 30 años, cuando colapsó la Unión Soviética, nos querían hacer creer que la globalización iba a traer paz y tranquilidad a todo el mundo. They claimed that grand narratives such as Marxism died, and they claimed the end of class struggle. Proclamaron el final de los grandes relatos como el marxismo y proclamaron el final de la lucha de clases. But as we see, we are still here, we are still struggling. Pero como decimos, seguimos acá, seguimos luchando. And we see that globalization didn't bring peace to the people all over the world. Y vemos que la globalización no trajo la paz a los pueblos del mundo. We have experienced countless wars in these 30 years. We have experienced the bloody massacres in the Balkans, the invasion of Iraq, the civil wars in Syria and Libya, where we witnessed inhuman scenes. Hemos visto guerras incontables en estos años. Hemos visto las masacres sangrientas en los Balcanes, la invasión de Irak y las guerras civiles en Siria y Libia con escenas verdaderamente inhumanas. The scenes in the war in Ukraine today are reminiscent of World War I. Las escenas de la guerra en Ucrania hoy nos hacen acordar a la Primera Guerra Mundial. Again, the genocide taking place in Palestine is the clearest expression of capitalist barbarism. Nuevamente, el genocidio que se está desarrollando en Palestina es la expresión más clara de la barbarie capitalista. Also in our country, we are witnessing the dirty war against oppressed Kurdish nation for tens of years. También en nuestro país estamos viendo el reforzamiento de la guerra contra el pueblo kurdo que lleva décadas. Bourgeois Democrats, liberals, politicians, many parasites don't hesitate to give us excuses for all these wars. Los demócratas burgueses, sus políticos, no dudan en darnos excusas para estas guerras. They say that there is a war between democracy and dictatorship in Ukraine. They are struggling against Hamas terrorism in Palestine. Also, they did in Afghanistan against the Taliban in the past. Nos dicen que hay una pelea entre democracia y dictadura en Ucrania, que están peleando contra el terrorismo de Hamas en Palestina, como nos decían en el pasado lo mismo sobre los talibán en Afganistán. And unfortunately, we saw that the number of people and organizations who believe these words wasn't small at all. Y vimos desgraciadamente que hay una cantidad de gente y organizaciones que han creído en estas palabras que no fue un grupo pequeño. As Lenin mentioned before a century ago, it's foolish. Esto, como lo dijo Lenin antes de la guerra, es una tontería. We have to end this stupidity, and we will show the world proletariat that there is a new alternative here. Tenemos que terminar con esta estupidez y mostrarle al proletariado mundial que hay una nueva alternativa aquí. We have no other choice. We have to end this barbarism. No tenemos otra opción, tenemos que terminar con esta barbarie. We have to unite the working class and oppressed people of the world against capitalism. Socialism will win and must have to win all over the world. Long live the socialist world revolution. Viva la revolución, viva socialism. Debemos unir a los explotados, a los obreros, a los oprimidos del mundo por la revolución. El socialismo debe triunfar en el mundo. ¡Viva la revolución socialista mundial! Muchas gracias, Emre del CEP.
Quiero mencionar también que ha salido una declaración por la libertad de los presos de Cuba del 11 de julio, por el esclarecimiento, pidiendo justicia por los 49 asesinatos en Perú y pidiendo por la libertad de los presos políticos de Perú, entre otras de las resoluciones que han salido de esta conferencia internacional. Le damos la palabra ahora al compañero Pietro Basso, de la Tendencia Internacionalista Revolucionaria de Italia. A los presos por luchar, libertad, libertad. A los presos por luchar, libertad, libertad. Es la primera vez que hablo en español. Por favor, tenganme paciencia. Queridas compañeras, queridos compañeros, participamos en el Congreso del Partido Obrero en los últimos días y en la manifestación de ayer frente a la Corte Federal en solidaridad con el movimiento piquetero y con el compañero Beliboni y la compañera María, con mucho gusto y emoción. Es con el mismo placer y la misma emoción que estamos hoy aquí con usted y las demás delegaciones internacionales en esta asamblea tan acalorada contra los gobiernos de la guerra y del hambre. El gobierno de Milei es sin duda uno de los ejemplos más agresivos de gobierno de la guerra y del hambre en la escena internacional actual. Ha puesto la Argentina del lado de la OTAN, ha puesto del lado la Argentina del lado de Israel, es decir, del genocidio contra los palestineses. Y al mismo tiempo ha conseguido dejar más claro de cualquiera de nuestros argumentos contra él que la guerra exterior y la guerra interna son dos caras de la misma moneda. La ley ómnibus, la ley bases, en fin, son otras tantas declaraciones de guerra contra los trabajadores, los proletarios, los asalariados de todos los sectores. Y vosotros, compañeras y compañeros del Partido Obrero y del Polo Obrero, tenéis ante nuestros ojos el gran mérito de haberos colocado ya en el 20 de diciembre a la cabeza de la resistencia a este brutal ataque. Ustedes tienen ante los ojos el gran mérito de haber convocado a los sectores más combativos de la clase obrera a responder ante el gobierno sin ilusiones sobre la burocracia sindicales, sobre tal o cual sector del peronismo, contando con la única fuerza que realmente puede interponerse en el camino de este aventuriero fascistoide que tiene a burguesía argentina detrás de él, los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el sionismo internacional. Su lucha contra el gobierno de Milei, contra la ley bases, contra el protocolo Bullrich, contra todas las fuerzas nacionales e internacionales que apoyan a Milei, es nuestra lucha. Y también ayer en el puerto de Génova y en Nápoles renovamos
nuestra solidaridad con el movimiento piquetero y con el compañero Belliboni. Para nosotros, el internacionalismo no es una palabra, no es una consigna que hay que repetir para hacer más redondo nuestro discurso. Es el centro mismo de nuestra actividad. Ayer mismo, junto con Sicobas, con la Juventud Palestina en Italia, el movimiento universitario en apoyo a la Palestina, paralizamos el puerto de Génova, el más importante de Italia. Un puerto decisivo para el tráfico de armas, en solidaridad con el pueblo palestino y la resistencia palestina, y para protestar contra el papel desempeñado por Italia, el Estado italiano, la industria armamentística italiana, el imperialismo italiano en el genocidio de Gaza, en la guerra entre la OTAN y Rusia en Ucrania. En los últimos años nos ha acercado la conciencia común de que la transformación de la guerra en Ucrania, de una guerra de baja intensidad a una guerra de enorme devastación, marcó un punto de no retorno hacia la confrontación armada entre el bloque imperialista occidental y el bloque que se forma en torno a China, Rusia e Irán. Desde hace mucho tiempo se ha formado un campo imperialista occidental. Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y sus satélites. Se está formando un otro campo imperialista alrededor de China. Depende de nosotros formar, organizar nuestro campo, el campo de los explotados y oprimidos de todo el mundo. Puede haber, compañeras y compañeros, puede haber, y hay, una discusión sobre la atribución del título a China y Rusia de imperialista, pero no puede haber y no hay una discusión sobre la cuestión decisiva. Los regímenes capitalistas de China y Rusia no ayudarán a nuestra causa, la causa de la liberación del capitalismo de todos los oprimidos y los explotados del mundo. Y no habrá ayuda de las potencias antioccidentales, ni siquiera para las causas nacionales que siguen abiertas, empezando por la Palestina. En las grandes, durísimas luchas que nos esperan contra los gobiernos de la guerra y del hambre, compañeros y compañeras, solo podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Por supuesto, en China y Rusia también tenemos nuestros compañeros, pero no son los que están en el gobierno, son los obreros, los proletarios, los jóvenes que en Rusia, aunque pocos, han tenido el coraje de protestar contra la guerra en Ucrania a costa de largos años de detención. Es en China ese proletariado que en el 1957, que durante la Revolución Cultural, en el 1989 y al principios de los años 2000, periódicamente
hizo pasar un mal raso a los mandarines rojos y a las multinacionales occidentales, ese formidable gigante que hoy parece dormido, pero que cuando despierta hace temblar sistemáticamente todos los gobiernos y los capitalistas del mundo. Cuando nosotros, de la tendencia revolucionaria, internacionalista revolucionaria, decimos no poder confiar más que en nuestras propias fuerzas, nos referimos en primer lugar al inmenso ejército de proletarios de todo el mundo y a la fuerza potencial que es capaz de desplegar. Los que tienen ojos para ver y han visto una parte de este potencial expresado en solidaridad con Palestina, que ha llenado las plazas de todo el mundo y ha visto en los años 2011, 2012 y luego 2018, 2020, las plazas de casi todo el mundo árabe islámico llenas de movimiento de masas que tenían la misma consigna: el pueblo quiere derrocar al régimen. Aquello que tienes ojos para ver deben mirar al movimiento Black Lives Matter y a los grandes movimientos proletarios y populares que sacudieron a varios países de América del Sur en los primeros años de esta década como un síntoma de grandes acontecimientos futuros. Y lentamente estos levantamientos también se están haciendo sentir en las metrópolis europeas, que sin embargo inevitablemente se verán implicados en las decisiones de todo su gobierno para establecer una economía de guerra, una disciplina de guerra en el lugar de trabajo, en las escuelas, en la sociedad. Pueden estar seguros, compañeras y compañeros, que hemos estado y estaremos en primera línea en Italia contra el gobierno de Meloni y contra los poderes patronales que lo apoyan, así como estuvimos en primera línea contra el anterior gobierno de Draghi. Las nuestras son fuerzas limitadas, aunque estrechamente asociadas a las de Sicobas, pero decididas, coherentes y convencidas de que no podemos conformarnos en absoluto con ser una minoría combativa y consciente. Debemos aspirar de manera inflexible y planificada a entrar en la gran masa de proletarios con nuestras razones, nuestras consignas, nuestro programa de lucha y con nuestra estrategia de contrarrestar la tendencia a una nueva guerra intercapitalística apocalíptica. Y aquí volvemos al punto de partida. El necesario tejido de una red internacional de discusión, de confrontación, de acción común, de organización. Lo venimos construyendo juntos desde hace al menos un par de años y al 24 de febrero, a propuesta nuestra, logramos tomar una iniciativa en una veintena de países contra las guerras del capital sobre la base de las mismas consignas. Un primer resultado, pero debemos avanzar absolutamente sobre la base del respeto
y la confianza mutua. Venimos de diferentes tendencias, pero no debemos haber miedo. El viejo movimiento proletario está muerto y los revolucionarios no pueden, nunca deben ser replicantes, nostálgicos, esclavos del pasado. El pasado cuenta. Para nosotros, el pasado del movimiento proletario y comunista es tan fundamental como un gran bagaje de lecciones. Pero el desafío que debemos aceptar es en el presente, que tiene características en parte similares, en parte nuevas, en comparación con el vecchio ciclo revolucionario. Ha comenzado una nueva época de guerras y revoluciones. Esforcémonos por estar a la altura. Lo único cierto que ya sabemos sobre la próxima internacional y que todos soñamos es que ya no tendrá su centro de dirección en el área Europa-Rusia, que ya no será mayoritariamente blanca, que será en cambio de muchos colores y razas, los muchos colores, las muchas razas de las que se compone hoy el proletariado mundial, que las mujeres tendrán un lugar enormemente mayor que en el pasado y que las cuestiones ecológicas tendrán un lugar igualmente importante y que será más que nunca una internacional de acción revolucionaria como Trotsky definió la tercera internacional. Todo lo demás lo veremos juntos en el camino. Deseamos juntos un largo viaje. Abajo el capitalismo global, viva el internacionalismo oriental. Muchas gracias, Pietro Asso, de la Tendencia Internacionalista Revolucionaria de Italia. Y para finalizar y cerrar este acto, le damos la palabra al compañero Gabriel Solano, del Partido Obrero. Buenas noches, compañeras, compañeros. Especialmente a todos los compañeros invitados que han estado toda esta semana con nosotros, de Turquía, de Grecia, de Italia, de Cuba, de Chile, de Perú, de Brasil, de Estados Unidos. Y antes de empezar el discurso, solamente sepan algo, pues justamente estaba ahí viendo como muchos las redes sociales, y una cosa positiva. Mientras estamos acá, los trabajadores bolivianos en la Plaza Murillo están echando a patadas en el culo a los golpistas, como corresponde hacer al proletariado del altiplano. Y aparte, por esas ironías, el videíto lo vi en una cuenta que se llama Arrepentidos de Milei. Así que, y es interesante, porque Patricia Bullrich y Milei, que se la pasan viendo golpe de Estado en la Plaza de los Dos Congresos, cuando es una marcha, y ven golpe de Estado para justificar la represión del pueblo movilizado, no abrieron la boca para repudiar el intento de golpe en Bolivia. Así que saquemos todas las conclusiones y posiblemente esta semana, que fue una semana muy álgida para nosotros, venimos del Congreso del Partido, ayer tuvimos, y estuvieron ustedes en una marcha en los tribunales en Comodoro Pi, hoy tuvimos una marcha en el Puente Pueyrredón,
importante para nosotros. Mañana tenemos una movilización contra la ley de bases y ahora se va a sumar con seguridad una marcha a la Embajada de Bolivia para repudiar el golpe. Y nosotros también vamos a estar en la marcha a la Embajada de Bolivia para repudiar el golpe. Lo que nos interesaba de esta actividad, que íbamos a hacer mañana, pero está la marcha por la ley de base, tuvimos que ir moviéndola por lo dinámico de esta semana, es especialmente que todas las compañías y compañeros, al menos de esta zona, ¿no? Porque Argentina es un país muy extenso, muy grande, el Partido Obrero está en todo el país, así que lo siguen por redes sociales, puedan escucharlos a ustedes de primera mano, saber su punto de vista, porque para nosotros es una experiencia política que estamos realizando que es realmente muy interesante. Lo decía ayer Guillermo Kane, cuando lo escuché hablar en la conferencia que hicimos en el local de Mitre, dijo algo que tiene razón. Hace 2 años hicimos un congreso del Partido Obrero y hacía unos meses atrás había comenzado la guerra en Ucrania. Y nosotros, de una manera muy clara, muy categórica, estábamos convencidos en caracterizar que es una guerra imperialista, que es una guerra que por las contradicciones que esta guerra implicaba tenía derivaciones internacionales y que iniciaba un ciclo de guerras crecientes del imperialismo contra los pueblos del mundo. Y por lo tanto nosotros, a diferencia de otros grupos de izquierda, no íbamos a caer en el error de apoyar a lo que ellos llamaban a Ucrania por su independencia, su integridad territorial, sino que entendíamos que lo que estaba en juego era un campo armado por la OTAN, es decir, por el imperialismo mundial, para llevar adelante esa guerra, con el propósito evidente de ir hasta el final en la restauración capitalista, en lo que en su momento fueron los Estados obreros, y que del otro lado, del campo que se puede llamar de Rusia, de los oligarcas que gobiernan con Putin, estaba el propósito de llevar ellos hasta el final, en sus propios términos y en su propio beneficio, esa restauración capitalista. Entonces llamamos, como acá se dijo, a hacer un gran movimiento internacional para voltear a los gobiernos de la guerra, porque solo volteando a los gobiernos de la guerra y estableciendo el gobierno de los trabajadores, los pueblos van a conseguir la paz que necesitan. Pero nos sentíamos muy solos y dijimos, ¿qué podemos hacer? Luchar en Argentina por eso y sacar un llamamiento internacional. Y lo que hicimos fue como esas películas, ponemos el mensajito de una botella, lo cerramos, lo tiramos al mar, a ver si alguien abría la botellita en algún lugar, cruzando el Atlántico, cruzando algo, lo abrían y teníamos un acuerdo. Y con ese método, que es el método nuestro, luchar, fijar posición y a partir de ahí ver qué fuerza podemos agrupar, nos llevamos, digamos, la feliz alegría de saber que en otros lugares y organizaciones que no teníamos contacto, que no teníamos relaciones, y como acá se dijo, venían de otras tradiciones políticas, tenían un punto de vista muy parecido al nuestro, en relación a temas que son los cruciales de la situación política mundial. Entonces empezamos un debate, y no solamente un debate, sino como acá también se dijo, acciones de lucha contra la guerra, que desde ya siempre van a contemplar, y en primer lugar, porque el objetivo y la responsabilidad fundamental de un revolucionario es luchar por la revolución en su propio país, y eso lo hacemos todos los que estamos acá, pero luchar juntos contra esta guerra imperialista que está en curso. Y con los compañeros de diferentes organizaciones nos pusimos de acuerdo que este es el objetivo. Y llegamos a conclusiones políticas que son muy fuertes, que no solamente tienen que ver con caracterizar esta guerra que se está desenvolviendo ahora en Ucrania, pero que tiene, insisto, derivaciones internacionales muy fuertes y que se está agravando, porque no se puede caracterizar de otro modo, la última decisión que ha tomado la OTAN de autorizar directamente a Ucrania a usar el armamento que la OTAN le suministra para tirar directamente al territorio ruso. Es un agravamiento directo de la guerra que está en curso acá.
Pero también llegamos a otros acuerdos importantes. Que es que nosotros tenemos que defender al pueblo palestino contra la limpieza étnica que lleva adelante el sionismo, como agente directo del imperialismo en Medio Oriente. Y si bien es cierto, y eso lo hemos registrado en diferentes artículos de prensa obrera, y es un punto importante, que a diferencia de lo que sucedió en Ucrania, donde en general la izquierda mundial se ha colocado en otro terreno, en el terreno de la OTAN, y defendiendo por lo tanto a la principal potencia imperialista, el principal bloque imperialista en esta contienda, en el caso de Palestina se han dado grandes movilizaciones populares a nivel mundial y en general, y esto hay que decirlo, la izquierda se ha colocado denunciando esta masacre imperialista. Pero las fuerzas que estamos acá presentes nos distinguimos por otro hecho que yo considero que es estratégico, que es que no solo repudiamos y denunciamos las masacres del sionismo, sino que también, y con la misma fuerza, defendemos el derecho del pueblo palestino a levantarse contra el enemigo sionista, a luchar por la destrucción del Estado de Israel, para volver a una Palestina única, de río al mar, y de esa manera tener una Palestina para todos, con el derecho al retorno del pueblo palestino. Con el derecho al retorno del pueblo palestino. ¿Y esto por qué es importante? Porque obviamente alguien, y nosotros hemos realizado en Argentina, y vamos a seguir realizando manifestaciones con los que denuncian la masacre sionista. Porque es importante, es un paso adelante. Pero nos parece insuficiente por completo. Más aún cuando esto viene de fuerzas que se reclaman revolucionarias. Porque no va a ser solamente un llamado a la paz lo que ponga en caja al imperialismo y a los masacradores del sionismo, sino que va a ser la acción revolucionaria del proletariado y de los pueblos explotados del mundo. Y nosotros tenemos que defender ese derecho de los pueblos a sublevarse contra los enemigos de clase. Y acá también hemos tenido diferencias importantes con grupos de izquierda. Por eso tomo lo que recién decía el compañero de Italia. Yo no quiero pasar por alto las circunstancias de que venimos de lo que se suele llamar tradiciones distintas. Posiblemente sea inevitable que vengamos de tradiciones distintas porque el movimiento obrero, sus organizaciones, sus partidos, sus diferentes direcciones han sufrido reveses muy importantes en las últimas décadas. Derrotas importantes. Y estas derrotas también plantearon una involución ideológica, una involución programática que debe ser revertida por la lucha directamente directa y también por la lucha política y teórica de los revolucionarios. Esto es indudable. Pero ¿qué pasa? Lo otro decía que era un compañero de Italia o de Grecia, me pueden corregir. Que en estos países de Europa hay muchas fuerzas trotskistas. Y las fuerzas trotskistas, y a nosotros no nos sorprenden, aparecen apoyando en un lugar todavía más cercano que nosotros a la OTAN. Entonces ellos nos decían, bueno, con el trotskismo podemos discutir, nosotros no somos trotskistas, pero los trotskistas que tenemos acá apoyan a la OTAN. Los trotskistas que tenemos acá no apoyan directamente el derecho del pueblo palestino a sublevarse. Entonces, en Argentina, no sé cómo si existe en otros países, acá siempre se dice, hay que ser y también parecer. Yo acá lo invierto. Hay que parecer, pero también ser. Hay que parecer trotskista y también ser trotskista. Y no se puede ser trotskista si no se lucha por la derrota de la OTAN en esta guerra y si no se lucha por defender la sublevación del pueblo palestino contra el sionismo. Entonces, nosotros no nos bajamos ni un milímetro de la lucha por la reconstrucción de la Cuarta Internacional. Y pensamos que la lucha por la reconstrucción de la Cuarta Internacional requiere los acuerdos que estamos realizando con los compañeros de Turquía, de Grecia, de Italia, de Estados Unidos, de Cuba, de Perú, de Brasil. Porque son acuerdos que van directamente en esa dirección. El texto que está en discusión y todavía tiene que terminar de, digamos, afinarse algunos puntos, de firmarse es un paso adelante enorme. Porque plantea la necesidad de una internacional revolucionaria y la formación de partidos de combate en cada país para luchar por el gobierno de los trabajadores. Ese es el programa de la Cuarta Internacional.
Porque la Cuarta Internacional no es un grupo que tiene creencias distintas al resto del movimiento obrero. Nosotros siempre hemos defendido a la Cuarta Internacional en los términos que Marx defendía la formación de un partido comunista en el siglo XIX, que era que no había intereses particulares, sino que defendía los intereses generales del movimiento proletario. Y para nosotros la Cuarta Internacional es la corriente que defiende en todos los países la lucha por el socialismo, la lucha por el gobierno de los trabajadores y la lucha por la emancipación nacional de la opresión imperialista. Porque la Cuarta Internacional no niega, sino que tiene en su programa también incorporado la lucha de los pueblos oprimidos contra el imperialismo. Y para llevarlas adelante hasta el final, esa lucha de los pueblos oprimidos tiene que llevar a que haya gobierno de los trabajadores y los campesinos en cada país. Esa estrategia es la que nosotros pensamos, estamos avanzando en estos debates, que no son debates hechos nada más en un seminario, que sería válido, que no son debates hechos solamente en un congreso, que también sería válido, sino que son debates que también están apoyados en acciones de lucha común. Hoy tuvimos menos tiempo que ayer, donde pudieron los compañeros explayarse con más detenimiento, pero un paso adelante de este emprendimiento internacional, y quiero que todos los compañeros y compañeras del Partido Obrero lo tengan en claro, y también la militancia de izquierda de nuestro país, es que las fuerzas que están acá presentes son fuerzas actuantes en la lucha de clases de cada país. Y eso es fundamental. Y eso es fundamental. Porque a partir de ese anclaje de la lucha de clases, nosotros estamos convencidos que podemos dar pasos muy importantes y llevar a nuevas conclusiones que permitan avanzar realmente una reconstrucción internacional de la clase obrera, que, insisto, a nuestro entender, es la reconstrucción de la Cuarta Internacional. Miren, no cabe ninguna duda que el tema de la guerra es el tema decisivo a nivel mundial. Acá lo vemos con el gobierno argentino. ¿Por qué Milei estuvo hace unos días atrás en la cumbre de paz convocada por Ucrania al amparo del imperialismo? Porque Milei piensa que lo que hoy fija la política internacional es la cuestión de la guerra. ¿Por qué Milei, cuando asumió el gobierno argentino, si ustedes lo sabían, los compañeros de las delegaciones internacionales, lo hizo con la bandera de Israel? Y estuvo presente Zelensky en Argentina. Porque Milei tiene la caracterización reaccionaria, fascistoide, de que la cuestión de Argentina también es internacional. Y que él se está alineando con la OTAN y con el imperialismo. Y se está alineando con el sionismo. Y deja claro esa posición. Y acá la cuestión clave de estas guerras es que lo que delatan finalmente es que la bancarrota capitalista ya no se puede procesar solo en términos económicos. Es decir, no puede ser solamente sobre la cuestión de fusiones, quiebras, de tal o cual monopolio. No, cuando la crisis tiene determinada envergadura, cobra fuego ya directamente los choques entre los estados. Y los choques entre los estados pasan a ser primero económicos y luego diplomáticos y luego militares. Por eso todos los países a nivel mundial están incrementando su gasto militar. Incluso Argentina incrementa su gasto militar. ¿Y quién financia las aventuras militares del imperialismo y de las burguesías de cada país? Lo financian los pueblos del mundo con un aumento del gasto militar que lleva a que haya menos jubilaciones, menos salario, más desocupación, más flexibilidad laboral, destrucción del sistema de salud, destrucción del sistema sanitario. Y esto lo hacen todos los gobiernos del mundo. Porque acá, y esto lo planteo claramente para ir cerrando, se nos ha planteado, y es un debate, lo admitimos y lo vamos a seguir discutiendo, la necesidad de un frente contra el fascismo. Y como nosotros somos de la Cuarta Internacional, nos sentimos, ¿cómo decirlo?, en la primera línea de cualquier lucha contra el fascismo en Argentina o en el mundo. Lo tenemos clarísimo. Pero cuando vemos la realidad mundial, es un poquito más compleja, como se suele decir. ¿Quién impulsa la guerra en Ucrania? Biden, que no es directamente el fascismo. ¿Quién impulsa la guerra en Ucrania? El gobierno alemán, que pertenece a la socialdemocracia. ¿Quién impulsa la guerra en Ucrania? Macron, que ahora tiene una contienda electoral con los fascistas que están con Le Pen. ¿Quién impulsa la guerra? ¿Se entiende? Son los gobiernos hoy de lo que se suele llamar el imperialismo democrático los que están a la cabeza de esto. E incluso llevan adelante estas guerras
invocando que lo hacen a favor de la democracia y contra el terrorismo. Entonces nosotros nos vamos a comprar la idea que la contradicción principal pasa a ser democracia versus fascismo. No. La contradicción principal es la lucha contra el imperialismo y contra el capitalismo de todos los bandos posibles. Porque de diferentes lugares lo que tenemos es que impulsan esta guerra imperialista a favor de determinados intereses. Y la experiencia indica, y advertimos del Partido Obrero, que la idea de armar estos frentes democráticos contra el fascismo ha terminado en la historia finalmente favoreciendo a las fuerzas reaccionarias y fascistoides. Vimos ahora en Francia, que se forma un frente popular de diferentes partidos, incluso partidos de izquierda, algunos simpatizantes históricos del trotskismo, para impedir que Le Pen llegue al gobierno. ¿Qué quiere poner el primer ministro de Macron? ¿Que ha planteado mandar tropas directamente a Ucrania? Y la experiencia que indica que cuando la clase obrera pierde su autonomía política, pierde su independencia política y pasa a estar dirigida por los frentes tipo populares y compañía, es estrangulada por dentro y eso favorece finalmente a la reacción política y eventualmente al advenimiento de un gobierno fascista. Entonces nosotros, obviamente que sabemos que el fascismo es un peligro. Porque el capitalismo lleva a eso, a barbaries, guerra, fascismo, de todo tipo. ¿Cómo no lo vamos a ver? Por supuesto que sí. Y responsabilizamos al capitalismo y entendemos que hay que sepultar el capitalismo para que no haya fascismo. Pero no nos vamos a caer en la trampa de entender que ahora hay que apoyar a determinado, campo democrático de la burguesía porque hay un enemigo principal que ahora hay que derrotarlo para luego recién llevar adelante las tareas del proletariado. No. Y eso creo que lo hemos visto. Y cuando tengamos esta declaración que está discutiendo y faltan algunas cuestiones menores, va a quedar claro que los partidos que nos hemos reunido en Buenos Aires no compramos ese verso y que denunciamos abiertamente que detrás de la demagogia democrática del imperialismo solamente hay un intento de explotar a los pueblos, engañarlos, para llevar adelante los intereses del gran capital internacional. Y nosotros, en cambio, ¿qué vemos? Vemos la posibilidad de una reacción. Yo dije lo de Bolivia ahora, me parece muy bien lo de Bolivia ahora, ¿saben por qué? Porque lo de Bolivia es confuso. No está claro qué pasa con ese golpe. Pero lo que no es confuso es que el pueblo salga y eche esas patadas en el culo a los golpistas. Y vemos lo que está pasando en Palestina, que realmente lo que ocurre en Gaza es increíble. Y cuando digo increíble, es que es increíble de verdad. Que una potencia de uno de los ejércitos más sofisticados del mundo, como es el ejército sionista, con el apoyo de Estados Unidos, con el apoyo de Inglaterra, con el apoyo de Francia, tire miles y miles de bombas a un pueblo y no lo puedan derrotar. Y como no lo puede derrotar el sionismo, ahora quiere armar una aventura militar en el Líbano. Pero le recuerdo al sionismo que en el 2006 el sionismo salió a patadas en el culo, como hoy fueron echados a patadas en el culo los golpistas de Bolivia. Entonces nosotros vemos que hay una reacción popular contra eso. La hubo en el Líbano y va a volver a verla si el sionismo se anima a ir. Lo hay en Palestina, porque lo que ocurre en Palestina es una gran reacción y defensa del pueblo palestino, en las condiciones más difíciles. Lo hay en Estados Unidos, con las enormes movilizaciones que está habiendo contra el gobierno de Biden por apoyar esto. Y al gobierno de Biden le puede costar la elección el apoyo a esta masacre. Porque los estudiantes que se están levantando ven que Biden es un tramposo, un mentiroso, y es hoy el principal responsable de la guerra que se lleva adelante en Palestina y se lleva adelante en Ucrania. Entonces, para el Partido Obrero, que lucha tan firmemente en la Argentina para ajustar cuentas con este tirano de cuarta que tenemos, Milei, esta reunión internacional es realmente una bocanada de aire fresco. Porque cuando tiramos la botella al mar, a ver si alguien le iba a leer, vimos que la han leído mucho. Y no solamente que la han leído, sino que estaban de acuerdo. Y no solamente que estaban de acuerdo, sino que los que estaban de acuerdo con nosotros están formando en sus países las organizaciones revolucionarias para llevar adelante la revolución en Italia, en Grecia, en Turquía y en diferentes países de Europa. Nos sentimos mucho mejor ahora que cuando hicimos ese congreso. Sabemos que nuestra posición tiene acuerdo internacional y que de acá en más, con los acuerdos que estamos logrando, vamos a poder luchar
en todo el mundo y con más éxito para reconstruir la Internacional Revolucionaria que para el Partido Obrero de la Cuarta Internacional, para terminar con el capitalismo y con el imperialismo. Muchas gracias.